a pesar de que los malagueños siguen diciendo que es el club mexicano de España y el club mexicano. Bien, pues vamos un poco a ver por qué yo defiendo esa teoría desde hace bastante tiempo de que los orígenes de la vela en España comienzan fundamentalmente en Santander. El Gran Club de Regatas de Santander, como sabemos, se funda el 28 de mayo de 1700. Entonces, pues, esto está perfectamente documentado. No tenemos el acta fundacional, porque el Club de Regatas sufrió un incendio pavoroso, se quemaron los archivos y perdimos toda esa información, pero bueno, tenemos suficientes datos para atestiguar esta fecha de fundación. Bueno, estas grícolas cruzadas es una licencia mía, no estuvieron nunca cruzadas, pero son los dos clubes más importantes de Santander en los que se sustenta todo lo que vamos a ver. A la izquierda, la agrícola de Club de Regatas sin la corona real, que no fue real hasta bastantes años después de su fundación, en el 93, estamos hablando, pues, de tantos años después, y el Club Marítimo de Santander, que tiene la corona ya desde el origen, porque el rey Alfonso XIII pues le concedió ya el título de real en origen. En este libro que se publicó, yo creo que Nano ha traído unos cuantos, que los vende la Federación Cántabra de Vela, hicimos una reedición, porque la primera edición se agotó, y es un libro que tuvo por objeto conmemorar el 150 aniversario del Club de Regatas de Santander. Es un libro que tiene bastante documentación, y yo pues he tenido la suerte de pues, tener unos archivos francamente buenos. Tengo pues 5.000 y pico documentos del Palacio Real, 400 fotografías, el archivo López Dóriga, el archivo del Marítimo, el del Museo del Cantábrico, en fin, tengo pues un archivo que me ha permitido documentar mis libros pues, con bastantes documentos y sobre todo fotografías. Pues bueno, hay cosas paradójicas. Aquí vemos, esto es un anuario de la Federación Española de Clubes Náuticos, que veremos qué fundación es y quién la fundó. La fundó un santanderino, que fue Victoriano López Dóriga, un personaje importantísimo de la vela española. Yo creo que los mayores impulsores de la vela en el principio del siglo fueron Victoriano López Dóriga y el rey Alfonso XIII. Pues bien, aquí hay un error que no comprendo. Fundación del Club de Regatas de Santander, año 82. No sé si es una nota de inventa o tiene alguna otra intencionalidad, pero no lo creo, porque es que el que supervisaba esto precisamente era el presidente, que era Victoriano López Dóriga. Pero bueno, es anécdota. Lo digo porque las fechas a veces están confusas en unos escritos o en unas cosas. Pero bueno, el Club de Regatas está fundado, como digo, en el año 70, mayo del 70. Y este es un documento que está colgado en el Club de Regatas, muy interesante, que es la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, que tiene lugar una exposición en el año 72, y en ese año 72 felicitan al Club de Regatas, que además era un club que tuvo mucho interés con el salvamento marítimo. Sabemos que las galernas del Cantábrico pues, son tremendas, y esas galernas, pues hubo algunas con incluso 300 muertos en un verano, por lo cual no era ninguna broma. Y el club hizo mucho por mejorar los sistemas de salvamento, se puso en contacto con los noruegos, en fin, hizo un trabajo muy importante. Y le dieron este premio y le dieron esta consideración, que está firmada en el año 72. Con eso quiero decir que si el Club de Mediterráneo es del 73, en el 72 teníamos un club demostrado con este documento que ya existía, pero como digo, no tiene mayor importancia. Aquí, para que veamos un poco una perspectiva de lo que era España y el resto de Europa, pues vemos con fechas bastante contrastadas, porque también hay muchos datos equívocos en todo esto. Vemos el Club Mediterráneo de Málaga, como digo, del 73, el Club Náutico de Barcelona del 76, el Real Club Náutico de Tarragona del 78, y bueno, aquí tenemos el último de todos ellos, 1720. Este es el club más antiguo del mundo. Probablemente hay un club más antiguo, que es un club de Neva, en Rusia, que es probable que Pedro Grande tuviera ese club, pero no está documentado. Si yo no he podido, incluso me puse en contacto con la embajada rusa, me mandaron algunos papeles, pero
creo que es una línea. Yo creo que el club más antiguo del mundo es este, que está en activo, 1720, que es corto. Y bueno, aquí vemos al presidente de honor del Club de Regatas de Santander, el rey Alfonso XIII, y vemos la fecha en la que le concede además al club el título de real. Desde entonces la agrícola solo ha cambiado en incluir la corona real. Y vemos además, bueno, con esto quiero decir que la Casa Real se involucró en el deporte de la vela de una forma extraordinaria. El rey Alfonso XIII tuvo una friolera de 27 barcos, la reina era una gran regatista, yo creo que fue la impulsora de la vela femenina en España, y algún día me animaré a escribir un libro sobre la vela, los orígenes de la vela femenina en España, porque hay bastante documentación, pero quiero decir que los reyes se involucraron y el desarrollo que tuvo la vela en Santander y en España, por lo tanto, pues fue muy importante. Aquí vemos al infante don Carlos, el marqués de Comillas, que ya veremos qué importancia tuvo la vela, y el infante don Fernando. Y bueno, las principales aportaciones de Santander a la vela española, porque la fecha fundacional de un club tiene una importancia relativa, porque un club puede ser más antiguo o más moderno, pero lo importante de un club es qué hace ese club después de su fecha de fundación. Se supone que un club náutico se funda después de una actividad previa. Hay una actividad, la que sea, y los que la practican pues deciden fundar un club donde pueden tener un soporte para su actividad. Entonces, en Santander tenemos documentación bastante, no exhaustiva, pero sí tenemos documentación de que en Santander había actividad de vela en 1850. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, que en el resto de España no hay rastro de cosas similares. Bueno, pues como cosas importantes que vemos aquí, y sobre todo para los que sean navegantes lo pueden entender, que el primer reglamento de regatas de España es el del Real Club de Regatas de Santander. Nosotros estábamos en la regla Rodinete francesa, antes del sistema métrico de los ingleses que adoptamos en 1907, y este reglamento es un reglamento de 42 artículos que yo además lo he publicado, porque el Club de Regatas de Santander tiene un archivo muy bueno y una bibliotecaria, buena amiga nuestra, de Nano, que es Elisa Pedraja, y bueno, pues me permitió acceder a todo el archivo del Club de Regatas, lo que queda del archivo, y una de las cosas que tienen es un original de este reglamento de regatas que tiene 42 artículos muy buenos. Las primeras regatas internacionales de España, Santander, primer trofeo de España, la Copuca. También hay cierta controversia de los bilbaínos, que yo tengo muchos amigos en el Sporting y he dado conferencias en el Sporting, y ellos a veces pues, también decían, no, la Gitana es la copa más antigua de España. La Gitana es de 1904 y en Santander hay una copa en 1893, o sea que esta es la realidad, que es la Copuca, que desapareció porque la ganó un barco santanderino, y como el reglamento de la regata decía que el que la ganase 3 veces seguidas se quedaba con la copa, desapareció el trofeo. Y luego se creó la copa, Gallo. Exacto, la Copa Gallo, perdón. La Copa Gallo es una regata que se instauró en 1900, y la que los bilbaínos a veces defendían que era la copa más antigua, pues que era la Gitana, pues la Gitana es de 1904. Y dato anecdótico, la gana, la primera regata bilbaína, la gana Victoriano López Dóriga, que se tiene que hacer socio del club, y la gana con su barco mariposa, con lo cual pues tiene su gracia, ¿no? Y esa regata que ellos entendían que era la más antigua de España, la ganó precisamente los santandereanos. Y bueno, la primera federación de vela, la Federación del Cantábrico, 1900. No existía en España ninguna federación, y esta federación se funda, como digo, en 1900, y incluía solo 3 clubes: Santander, Regatas de Santander, Bilbao, Sporting y el Club Náutico San Sebastián. Evidentemente era una federación del Cantábrico, así se llamó, pero no era una federación española. Entonces la Federación Española necesitaba tener más entidad. ¿Qué pasó? Pues que un santanderino, vuelvo a Victoriano López Dóriga, pues decide que cuando ya estaba el proyecto inglés
de crear las nuevas clases métricas y crearse la IRU, lo que hoy es el órgano supranacional inglés que rige toda la Unión Europea, se funda la Federación Española de Taekwondo en 1906. Y ahí entran unos cuantos clubs, los primeros clubs, 4 clubs del Mediterráneo y además los del Cantábrico. Y vamos a Londres, a esa conferencia, y somos socios desde la fundación de la IRU. Bueno, aquí pongo esto, que es un match race de Sonderclass, que veremos ahora lo que es, y la primera regata transatlántica española, Nueva York-Santander, pues Santander, el origen de esa regata, que fue una regata muy importante en ese año 28, y no fue la primera regata de Estados Unidos a Europa. La anterior había sido la del Kaiser de 1905, pero esta regata Nueva York-Santander tuvo una trascendencia internacional importantísima. Bueno, aquí vemos algunas cosas curiosas, estas regatas internacionales, estas carátulas tan bonitas de la época, fechadas. El famoso reglamento de regatas. Cuando se funda la IRU y se crea un reglamento de regatas nuevo, que fue el primer reglamento importante en Europa y fue el precursor de todos los reglamentos que vinieron después, ya teníamos en Santander este reglamento, que es nada menos que de 1896. Bien, aquí vemos la Copa Gallo, 1900, preciosas carátulas, aquí le falta la corona a la agrícola, pero bueno, ese es el ilustrador que hizo los recorridos de la regata y la famosa copa. Los anglosajones inventaron este sistema, las grandes copas de plata, trofeos muy importantes, en lugar de darse en propiedad el trofeo al ganador, lo que hacían los clubs es inscribir el ganador en la peana, como vemos ahí todas esas chapas de plata que están ahí con los nombres de los ganadores, y la copa no era en propiedad, la copa se inscribía al ganador. Esta copa está conservada magníficamente bien y como se puede ver es una copa estupenda. Y bueno, cuando decía que había mucha actividad de vela, no solo en las épocas heredianas, del 88, 87, aquí vemos pues un croquis muy bonito de Victoriano López Dóriga que dibujaba magníficamente bien. Y aquí vemos el año, ¿no? 1800. Esto se publicó en la Ilustración Española Americana. Y aquí vemos pues, los primeros barcos santanderinos de esa época. Este barco ahora nos parece pues, un barco casi de Playmobil, ¿no? Porque ahora vemos unos barcos espectaculares y ver este barquito con esos 3 personajes que van ahí, pues lo encontramos un poco, bueno, era lo que había en aquel momento. Esto probablemente para aquellos momentos era un barcazo. Y aquí vemos el Mariposa. Con este barco ganó Victoriano López Dóriga la regata, como digo, de Bilbao en 1904. Y bueno, aquí tenemos el barco de Matilde y María. Este fue un yate de acero construido en Santander y fue el primer barco de Europa construido en acero, con máquina de vapor. El acero todavía no estaba en Europa y fue un yate precioso, que era de Antonio López Dóriga, el patriarca de los López Dóriga. Y otro magnífico dibujo de Victoriano con este barco tan extraordinario. Este barco luego lo compró un francés, se lo llevó a Marsella y acabó siendo de Eiffel, el ingeniero de la Torre Eiffel, que lo compró y lo tuvo unos años, y luego ya le terminó paralelo al barco. Aquí lo vemos en Marsella, llamándose ya Aida el barco, en lugar del nombre que tenía, y aquí lo vemos ya con Eiffel. Esta era la compañía que compró este barco. Y bueno, aquí tenemos ya la Federación del Cantábrico que habíamos hablado. La Federación del Cantábrico, en el centro vemos al presidente Victoriano López Dóriga y a la izquierda está Enrique Pardiñas. Enrique Pardiñas era el comodoro del Club Náutico San Sebastián, magnífico comodoro, gran regatista y que además tenía una gran admiración por Victoriano. Tanto es así que a uno de sus barcos le llamó Dóriga, el primer Sonderclass que tuvo Pardiñas en San Sebastián le llamó Dóriga, tenía gran admiración por Victoriano López Dóriga. Y el secretario, que vemos a la derecha del Real Sporting Club, este era Eduardo Ubao. Eduardo Ubao era un personaje que organizando regatas era extraordinario. Era un hombre con una capacidad magnífica, ¿no? Aquí vemos una bonita caricatura. Bueno, me van a perdonar que hable
bastante insistentemente de Victoriano López Dóriga, pero es que Victoriano López Dóriga está omnipresente en casi todos los acontecimientos náuticos de la época. Aquí lo vemos, esta es una composición muy bonita, que es precisamente del archivo López Dóriga, y fue el presidente de la Federación Española de Clubes Náuticos hasta que se murió, hasta el año 38, desde que se fundó, o sea, ininterrumpidamente. Esa Federación Española de Clubes Náuticos se convertiría con Alonso Allende en el 66 en la Federación Española de Vela, y es en lo que acabó siendo la Federación Española de Vela, pero fundamentalmente esta Federación Española de Clubes Náuticos, pues el objetivo era representar a España precisamente en Inglaterra en la Constitución de Glasgow. Esta era la fecha de fundacional que aquí está. Esta bandera que ven aquí era la bandera que usaban los barcos de recreo en España federados en la Federación Española de Clubes Náuticos, que es la corona en sus colores y el ancla que ven en el ángulo superior al asta. Y esta bandera se perdió por desidia, porque nadie la echó en falta, y cuando se hizo el Real Decreto de Banderas en el año 77, esta bandera pues se perdió. Y bueno, pues yo tuve la suerte de ocuparme de esto, y hoy tenemos un Real Decreto que permite el uso de esta bandera para barcos clásicos. Quisimos recuperarla porque era una bandera pues, con un interés histórico estupendo, es una bandera que está permitida para barcos de recreo federados desde 1909, refrendado por una firma del rey Alfonso XIII, y como digo, esta bandera se perdió, pero hoy ya los barcos clásicos que tengan inscripción de tales en el registro de buques históricos pueden utilizar esta bandera reglamentariamente, porque había gente que la utilizaba en algunos barcos, pero se le dio pues legalmente poder usarla a los barcos que están registrados como tales. Y bueno, esta es la federación, como vemos, la primera fundación en 1906. Esto también es una recreación mía, porque no, este mástil no existió nunca, porque no hubo un local concreto ni un club, esto era la federación. Pero ese mástil pues tiene a la izquierda los clubs del Cantábrico y los 3 del Mediterráneo, y pocos años después, ya en 1911, 12 y en el 17, pues ya había pues, 30 clubes inscritos, que eran los más importantes de España. Por eso se consideró ya en un futuro próximo Federación Española de Vela, o Real Federación Española de Vela, que tuvo esa consideración. Bueno, la participación española en la fundación de la IRU en 1907, como digo, pues dio lugar a una fórmula métrica. Los barcos en Europa, y en España también, pero sobre todo en Europa, pues unos estaban en la regla Godinet, los suecos y los noruegos tenían otra regla de medición, que era la metric rule, en fin, eran muy galimatías, y cuando las regatas empezaron a hacerse internacionales, pues era muy difícil competir, barcos de distintas naciones. Entonces, los ingleses, pues lo que pretendieron hacer desde lo que era su Federación de Vela inglesa, que luego se convertiría en la IRU, pues lo que pretendieron hacer es una fórmula común para todo Europa. Y nacieron con ello las clases métricas, que son unos barcos preciosos, que en España, pues paradójicamente, digo paradójicamente porque España no tenía ni la economía, ni la experiencia, ni mucho menos que los países vecinos, como podía ser Italia, como podía ser Inglaterra, como podía ser Francia, ni muchísimo menos. Y llegamos a tener unas flotas de estas clases métricas, que eran barcos, por cierto, muy complicados y muy caros, muy importantes. Y al mismo tiempo se hizo un reglamento de regatas especial, y ese reglamento de regatas especial, de 42 artículos, que había ya en el Club de Regatas, poco tenía que envidiarle a este. Por eso digo que ese reglamento primero tiene mucho interés por ese motivo. Bueno, y aquí ya vamos a ver una cosa más divertida, que son los barcos. Este barco es el Menufa, que era un Five de 1905, que era de los santanderinos, Roy de la Parra, y se lo vendió al rey Alfonso XIII. Este es un barco que realmente no le dio resultado al rey. El rey empezó a regatear prácticamente con este barco. Bueno, tuvo otros barcos anteriores, de los 27 que tuvo, pero este fue un barco que además acabó llamándose Reina X.
El nombre ese tan extraño de Reina X es que se estaba especulando a ver quién iba a ser la reina de España. Y entonces, incluso el periódico ABC hizo una encuesta para saber qué opinaban los españoles de las candidatas más o menos europeas, de la realeza, que eran princesas casaderas, y precisamente en ese concurso ganó el concurso nuestra reina Victoria Eugenia, que fue nuestra reina con todos nosotros. Por eso el banco se llama King X. La X era la incógnita del tema. Y este Nenúfar, un barco estupendo, pero que no le dio resultado al rey, porque el rey era muy competitivo y este barco estaba asimilado a los 10 metros, pero no eran 10 metros. Y era un barco que en handicap estaba muy desfavorecido. Y bueno, este fue un fenómeno absolutamente increíble. En el mundo se han hecho 20 barcos 15 metros internacionales, los que tenemos en Hispania del Rey, restaurado, que está restaurado, bueno, con la restauración, que para que nos hagamos una idea, en aquel momento costó 4 millones y pico de euros, o sea que fue una restauración, no una restauración, yo creo que sí fue un barco prácticamente nuevo. Mi querido amigo Espinosa, mi amigo Emilio Espinosa, que era presidente de la Fundación Hispania, fue el que compró el barco en Inglaterra y lo recuperamos. Ahora mismo está en un proceso complicado, está un poco en vía muerta, pero esperemos que no se pierda. Y estos son los 4 15 metros españoles, o sea, el 20% de la flota mundial está en España, y 2 de ellos en Santander, el Tuiga y el Slake. El Tuiga era del Duque de Medinaceli y el Slake del Marqués de Comillas, eran 15 metros, pero ahora veremos qué barcos eran. El Marqués de Cubas tenía el Encarnita, que lo tenía en San Sebastián, y el Hispania del Rey estaba matriculado en el Sporting de Bilbao. El rey, como todo el mundo quería que sus barcos se matricularan en su club, pues el rey lo que hizo fue constituir un club propio en su yate Giralda, y al final los barcos estaban, bueno, era una fórmula para quedar bien con todo el mundo y no comprometerse con un club u otro club. Pero el rey tenía muchísima querencia por el Sporting de Bilbao. Aquí vemos estos barcos ya, están en 1909 en Inglaterra, y aquí vemos al Hispania y al Tuiga en regata. Fuimos a Inglaterra en 1909 y arrasamos. Entonces fue una cosa pues grandiosa, porque es que no se podía concebir que unos españolitos que tenían muy poca experiencia en vela y que se habían construido incluso 2 de los barcos en Carpa y en Pasajes, en San Sebastián, que llegaran a Inglaterra con la mejor flota del mundo y arrasamos. Aquí vemos esta magnífica regata y aquí vemos al Hispania y al Tuiga en plena regata con el resto de la flota. Y este es el Slake del Marqués de Comillas, y aquí vemos al Tuiga y al Slake en Santander en 1909. Bueno, y esta es una foto curiosa que está en el Club de Regatas de Santander. Entonces yo, como casi soy hijo adoptivo de Santander y voy mucho a Santander, pues un día yo estaba en el club, no sé con qué motivos, y estábamos presentando algo, no me acuerdo. Y en la entrada del club hay 2 grandes fotografías, como unos marcos preciosos, de gran tamaño, y yo veía esta foto y pregunté en aquel entonces, oye, ¿qué barco es este? 15 metros, evidentemente internacional. Es el Tuiga. Y como yo había estudiado la flota de los 15 metros y no conocía yo en absoluto que el Tuiga hubiera desarrollado, porque además Mónaco, que es el barco buque insignia del Club de Mónaco, pues hicieron un libro del barco muy bien documentado, lo hizo en francés. Yo el libro lo tengo porque me lo regalaron y me lo estudié, y este barco no había desarrollado nunca. Entonces yo le pedí a Elisa Peraja, bibliotecaria del Club de Regatas, si podía, por favor, le pedí un favor un poco complicado. Le dije, Elisa, necesito desmontar un cuadro de esos, un marco de esos, y ver la trasera, porque tengo la sospecha de que ese barco no es el tuyo. Para identificar un barco antiguo hay varias cosas. Primero hay que conocer la fisonomía de los barcos. Por eso hay tantos errores en los pies de foto, porque los periodistas generalmente no son expertos en esto. Y escriben lo que le dicen, y lo que le dicen a veces no es correcto. Hay una fórmula bastante buena para identificar un barco. Tenga las velas izadas y tiene un número de vela. El número de vela es, indefectiblemente, es la mejor fórmula de identificarlo. Por ejemplo, el Domino del Rey, que lo veremos en Santander ahora en fotos preciosas, tiene el F0, y el F0 es el barco del Rey, Domino, con
Somalinda de Conde Zubilla, que rece siempre bien. Elisa desmonta esta foto y me llama a los pocos días y me dice: Luis, tengo una sorpresa para ti. La foto pone en Carnita, y efectivamente, este barco es el 15 metros en Carnita, el Marqués de Cubas, que desarbola una regata en Santander. Me puse a investigarlo y en la Ilustración Española había un reporte de que este barco había perdido 90 y desarboló. Con lo cual, pues esta leyenda que se pasó ahí, pues no sé cuántos años, en el Club de Regatas, desde que está en el Palacio Pombo, pues están ahí esas fotografías. Y todo el mundo ha creído que era tuya y no era tuya. Así que, bueno, es una anécdota. Aquí lo vemos en el remolque del barco. Y bueno, aparece en Alemania, se produce un fenómeno importante, que son los Sonderklasse, barcos que nosotros heredamos en Galicia, algunos Sonderklasse, y el Sonderklasse fue un barco de fórmula con restricciones, ahora lo explicaré, y fue un barco muy interesante. El Kaiser de Alemania, que tenía el corazón partido entre Inglaterra y Alemania, pues quiso, estamos hablando de 1900, todavía no se había fundado la IBE y no teníamos fórmulas métricas, y estos Sonderklasse se fundan también, la flota se constituye fundamentalmente en Santander. Luego se desplazó hacia San Sebastián, pero los primeros Sonderklasse también fueron de los López Dóriga. Y nosotros hicimos algo extraordinario, que fue llevar 3 barcos españoles a Boston, al club de Marblehead, en el Easter de Marblehead, fundado precisamente ese club en la misma fecha que el club de regatas. Y bueno, pues trasladamos 3 Sonderklasse a Estados Unidos. Hay que entender lo que es en aquellos años transportar 3 barcos y sus tripulaciones a regatear en un club que está pues al norte de Boston. Muy complicado. Nos dieron una paliza fundamental, pero fundamentalmente una paliza increíble, porque no pudimos con los americanos. Los americanos llegaron a tener una flota de 56 barcos. Fue la flota mayor del mundo, estaba precisamente no en Alemania, estaba en Estados Unidos. Se enamoraron de este barco, construyeron, y los americanos tenían, como siempre, unas velas muy superiores a las nuestras. Y de hecho, el presidente de Lister le regaló a rey Alfonso XIII unas velas para su barco, uno de sus Sonderklasse. El rey tuvo 3 Sonderklasse, y uno de ellos, el Zape, que fue el mejor de ellos, y el Morisco también fue un gran Sonderklasse, pues pudo navegar con unas velas. Y esas velas, precisamente, que el rey regateaba muy bien, le dieron una ventaja enorme con respecto a la flota española. Aquí vemos una bonita foto coloreada de la época, que es en Santander, saliendo la flota de regata, la flota de Sonderklasse. Bueno, esto no tiene mayor interés, son las características. Estos barcos tenían unas restricciones importantes, incluso en el precio. No podían superar los 10.000 marcos de coste. Se empezaba ya a intentar popularizar un poco la vela, porque tenemos en cuenta que, bueno, la vela, como sabemos, nace en el siglo XVII en Holanda, pero los barcos de recreo en aquellos tiempos eran para archimillonarios, que era la clase burguesa holandesa adinerada, y para la realeza, nadie podía comprar. Y en la época nuestra, de la que estamos hablando, hay que tener en cuenta que un 15 metros costaba del orden de 130.000 pesetas a principios del siglo. Era una auténtica fortuna, ¿no? Y un Sonderklasse era un barco caro, y vemos que los 6 metros internacional que los sustituyeron, pues fueron barcos muchísimo más caros todavía. Estamos hablando de barcos que costaban 30 o 40.000 pesetas. Aquí vemos en Santander, en Puerto Chico, uno de los Sonderklasse de la flota de la Maestra. Y esta es una bonita acuarela en las regatas que nosotros fuimos en 1910 a luchar con los americanos. Perdón, que me he ido de... Bueno, aquí tenemos el Mosquito de López Dóriga en Estados Unidos haciendo esa primera regata, 1910. Y aquí tenemos la Agrícola de regata. La Agrícola de regata, que es una cosa ya que a ver si tratamos de recuperarla, por lo menos desde algunas asociaciones como AEB, y tratamos de que se vuelvan a implantar, porque se ha perdido un poco la compostura en todo lo que son los protocolos navales. Pero bueno, es complicado. Estamos en una situación que los diputados y algunos ministros van en camiseta al Parlamento, entonces hablar de banderas en los barcos pues es complicado. Pero bueno, creo que
esto era mandatorio en regata, la agrícola de regata, esta es la de Editorial López Dóriga, en su Mosquito, y la P era la clase Sonderklasse. Luego, al principio tenía una X y luego este es el club al que fuimos. Y esto está en el club de Mar, en el liste de Marrakech. Y aquí vemos a las tres tripulaciones. Aquí vemos en el centro a Victoriano con su tripulación y la flota, los tres barcos americanos y los tres nuestros. Como digo, fue un fracaso la regata. Y aquí se dio una cena de gala. Este era el yate presidencial de los Estados Unidos. El presidente Taft dio una cena de gala en el barco. Aquí vemos otra vez el Nenúfar, navegando en Santander. Y bueno, el rey promocionó la clase y ya Santander se involucró en los 7 metros y se construyeron los astilleros López Dóriga, 2 de los 7 metros internacionales. Fue una flota que no llegó a fracasar, pero llegamos a tener, pues yo creo que hasta 11 barcos. No fue una flota enorme, pero no entiendo muy bien el fracaso, porque era un barco muy equilibrado, tenía un tamaño muy razonable, pero bueno, la modernidad de los 6 metros internacional, pues arrasó. Aquí vemos esta foto tan bonita, esta foto es en 1910 en Bilbao, y el del centro, que no tiene ninguna identificación debajo de la B, era precisamente el barco santanderino que ganó Salamanca. Y bueno, ya estamos con los 6 metros internacional. Los 6 metros internacional de la segunda fórmula, esto es Santander también, este barco de guerra que está a la izquierda es el Príncipe Alfonso, que era el barco preferido del rey, y esto es en 1928. Nosotros en España llegamos a tener la flota de 6 metros más grande de Europa y del mundo, por lo cual no es muy frecuente, ¿no? Como digo, porque Alemania, Inglaterra, Francia, que tuvieron flotas de 6 metros, pues no llegaron a esto. Yo llegué a contabilizar, hice un estudio de estos barcos, llegué a contabilizar 68 barcos más 32 asimilados. O sea, llegamos a tener una flota de 102 barcos. Bueno, pues aquí vemos una salida. Y ya tenemos estos en regata, Palacio de la Madalena al fondo, bonita estampa. Y esta es la flota de los 8 metros, magnífica flota. Este es un cuadro que ha pintado un amigo mío para ilustrar un libro sobre los de Don Juan de Borbón, que acabamos de publicar hace poco, y está inspirado en una fotografía del archivo López Dóriga. Es una fotografía muy bonita y es muy singular, porque esto, como vemos, son 5 barcos de la serie de 8 metros internacional. Y el primero, el E-17, es el de la reina Victoria Eugenia, que era muy buena regatista. En el segundo va Don Juan de Borbón, es el Cantabria 2. El rojo del fondo da el infante Don Jaime. Conozco todos los números de vela, por eso los puedo identificar. El E-11 es el único que no es de la Casa Real, es el Neva de un aristócrata, no recuerdo exactamente el nombre, Marqués de Casablanca. Y el último es el Hispania 5 del Reino de los Colores. Bueno, pues está, como digo, casi la Casa Real entera en regata. Aquí vemos a la reina en su Osborne, el hotel real al fondo, y esto es el baladero de Jane Abascal, el baladero de Jane Abascal en Santander. Y esta es una flota muy interesante que en Galicia tuvieron una segunda vida casi todos estos barcos. Precisamente uno de los mosquitos de Victoriano López Dóriga, pues estuvo en la flota gallega, porque la documentación de los álbumes de López Dóriga son tan interesantes que tienen, pues aparte de unas fotografías muy buenas, pues tienen una explicación, porque está lógicamente hecha por un regatista y que conocía perfectamente lo que escribía, no son relatos periodísticos. Bueno, esta es la flota de los 650 franceses. Estos fueron unos barcos que pretendieron luchar contra una flota que no se podía luchar, que no eran homologadas contra los 6 metros. Eran barcos que estaban sujetos a una fórmula francesa, que era la Chemin de Fer, y eran barcos que estaban diseñados precisamente para que tuvieran unas características que se pudieran transportar fácilmente en los vagones de ferrocarril, para que pudieran hacer regatas
en distintos lugares, pero eran barcos para poder navegar en mar abierto y poder... Bien, tuvimos en España una flota en el Cantábrico bastante importante. La flota, sin embargo, aunque tuvo representación santanderina, el grueso de la flota estaba en San Sebastián. Aquí vemos San Sebastián con la flota, y la reina le encantaba este barco, porque era un barco muy dócil, muy dulce de caña, era un barco nada duro, era un barco interesante. Y bueno, pues regateó bastante tiempo en el AUC. Y bueno, aquí tenemos una foto magnífica, y este barco es el Tonino. El Tonino es un 10 metros internacional, el segundo que tuvo el rey Alfonso XIII, y es un barco excepcional. Aquí vemos al rey entrando en Santander, esto es en el año 22, y este barco es de los 10 metros, como digo, el segundo que tuvo el rey, porque el primero fue el Corzo, y este es el famoso Tonino, que vivió todo el reinado desde 1911 hasta la República. Siempre estuvo en España. Bueno, en primicia puedo decir que este barco pronto va a estar en España, porque se acaba de crear una fundación, que es la Fundación Tonino en 1911. A mí me han concedido, pues, no sé por qué, ser patrono de honor de esta fundación. Lo único que puedo hacer, pues asesorar en cuestiones técnicas o de históricas, pero bueno, creo que es recuperar un barco histórico que está en Italia. Está en un estado razonable, pero necesita una recuperación, vamos, una restauración importante, y pronto va a estar navegando entre nosotros, y ya con esto pues tendremos una colección de barcos históricos pues bastante razonable. El Osborne de la Reina está en Inglaterra, habría que conseguirlo, y el Hispania 6 del Rey, que son 8 metros, es un barco que está dentro de un contenedor esperando una alma caritativa que lo pueda... Bueno, pues aquí tenemos al hijo de Victoriano, que fue la persona que más influencia tuvo en la popularización de la vela. Los monotipos, porque evidentemente los López Lodea tuvieron esa visión. Cuando la vela era un deporte absolutamente de élite, ya vemos que, claro, tener un 10 metros internacional, que no que costaba 100.000 pesetas de la época, era imposible. Pues Miguel López Dóriga, que ya quiso hacer un club antes del Marítimo, un club en el año 15, pues creó estos monotipos, que eran unos barcos muy pequeños, ahora los veremos, y que costaban del orden de 800 pesetas. Esto permitió a mucha gente, con esto no quiere decir que fueran ultra populares, pero sí dio acceso a gente pues, joven y a gente que no tenía grandes recursos. Aquí vemos los barcos, como eran, los barcos. No sé si queda alguno vivo, a lo mejor no lo sabe, si hay alguno en Santander. Yo no he visto en Santander ninguno. Realmente no tenían gran calidad, se construían con materiales que eran muy difíciles de encontrar, buenos materiales, y no son barcos para que pudieran durar mucho. A lo mejor hay alguno. Aquí vemos, el rey tuvo tres barcos de estos, y además esta imagen que vimos, este es Miguel, que ganó el primer campeonato que hubo senior que habían hecho, y este lo ganó en 1915. El rey quedó de segundo a muy pocos segundos iban pues los mejores regatistas, se divertían con estos barcos. Enrique de Careaga, Victoriano, Miguel, pues toda esta gente. Aquí los vemos, aquí vemos el Mosquito 3, que era de los López de la. Y aquí vemos el rey, este se llamaba Periforcio. El rey tenía cierta gracia poniendo los nombres a los barcos. Y bueno, aquí tenemos, esto es un listado, vamos a ver, de todos los, hubo bastantes barcos, hubo como 18 o 20 barcos. Y bueno, se funda el Real Club Marítimo Santander, como digo, en el 27, es decir, del 70 al 27 son 57 años de diferencia. Yo, esa leyenda de que hubo una extinción del regatas tremenda y casi sangrienta, yo no me lo creo para nada. Yo creo que el regatas se fue alejando un poco de la primera línea de mar, y la gente joven, como era entonces Miguel López Dóriga, pues querían estar en primera línea de mar y querían, pues lógicamente, dedicarse a las regatas y a la navegación. El regatas pues acabó pues un poco convirtiéndose
en un casino más que en un club náutico, y eso pues fue lo que provocó que se fundara este club. Aquí vemos la primera sede. Esta primera sede del club era un casetón de madera que luego lo reformaron y hicieron una especie de torreta lateral, y este primer club en la gloriosa República, pues lo que hicieron fue incendiarlo y quemar todos los gasolinos que tenían, porque era el deporte, ¿no? El club, pues, no sé qué daño había hecho a la sociedad, de ningún tipo, pero lo quemaron, y con lo que pudieron recuperar de la Póliza de Seguro, pues se construyó el nuevo club, que es un club precioso, que todo el mundo conoce. Aquí vemos la Facuntucín del Rey, que es esta lancha construida en Inglaterra, una lancha muy bonita, con motores hispano-suiza, y era una lancha que el rey la diseñó un poco, sobre todo la sobrecubierta, porque esta lancha fue la que los infantes más usaron en Santander para ir a ver las regatas, y esta sobrecubierta con guardamancebos que tiene, pues ahí van sentados. Aquí vemos el nuevo club ya, que no tiene nada que ver con el antiguo que quemaron, y aquí vemos el actual pivotado ya en pilotes de hormigón, y es un club pues precioso. Bueno, a efectos protocolarios un club es un yate fondeado, es un barco fondeado. Me alegro que esta bandera ya no está donde está ahí, porque es un error craso izar el pabellón nacional ahí. Es uno de los errores, bueno, los clubs en general ahora. Me alegro porque cuando yo le dije al presidente del club que esto era francamente mejorable, me hicieron caso, por lo menos. Y hoy la bandera está donde tiene que estar, y además una anécdota divertida que Nano la protagonizó fue que una fragata de la Armada vino a Santander y Nano me preguntó: oye Luis, si pasa una fragata, como tú me decías que un club es un barco fondeado, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer cuando pasa un barco de guerra o de la Armada por delante del club, hay que hacerle el saludo protocolario arrollando la bandera, y hay que esperar que... Bueno, pues así fue, pasó la fragata, le hicieron el saludo, pero bueno, yo le dije, habla con el comandante marítimo de Santander y que le digan a la fragata que lo vais a hacer, porque la Armada, aunque sabe de protocolos bastante, no está habituada a con club, un saludo con una bandera. Habrán pensado que no están trayendo la bandera, que la van a guardar, Bueno, las primeras regatas transoceánicas del mundo las voy a pasar rápidamente, porque si no me voy a extender en el tiempo. Y estas regatas fueron, desde finales del siglo XIX, extraordinarias. Algunas se convertían en match race de dos barcos que se apostaban. Fueron regatas muy duras que se hacían por el Atlántico Norte, y el Atlántico Norte, aun en verano, pues tiene unas depresiones muy fuertes, y aquí hubo muertos, accidentes, etc. Bueno, este es el Atlantic, que fue el barco que batió el récord del Atlántico y lo mantuvo durante muchísimos años, en 12 días y unas cuantas horas, minutos, y este es el que participó en la regata que vamos a ver ahora, que es una regata muy importante. Este Balaya, que participó en esta regata anterior a la de Nueva York-Santander, vemos como los protocolos aquí se mantienen perfectos. Los marinistas a veces pintan un cuadro del barco muy bonito, y lo hacen muy bien, pintan el cielo, el mar, pero claro, las banderas se las inventan, y como no conocen la vexilología naval, pues no saben cómo hay que colocarlas. Este barco es del Yacht Squadron, del Cabo de Inglaterra, y lleva el pabellón de la Royal Navy. Es el único club del mundo que tiene autorizado la bandera de guerra británica en popa. Y además la grímpola del club la lleva en el tope del pan mayor, como vemos ahí. Esto es además mandatorio. Si no lleva la grímpola del club en el tope, no puede exhibir el pabellón de guerra de la Armada Británica. Bueno, así la defino, pero lo siguen haciendo ahora. Por eso yo sufro cuando vienen los ingleses a España, por ejemplo, llegan a Bayona, el mástil de Bayona, que es muy bonito, pues no se sabe si es de la Feria del Pulpo de Carbalino porque es patético. Entonces un inglés que ve eso, pues le da verdadera pena. Pero bueno, yo se lo digo a los presidentes y a los comodoros, ¿verdad? Y les da exactamente igual, es una pena. Santander no ocurre así.
El club marítimo hoy tiene las banderas perfectamente colocadas. En el tope del mástil del club está la grímpola del club, que es sagrada. Y no se pone nunca dos grímpolas en canasta. Eso es un error de Bilbao graso, pero yo no lo conseguí. Se murió mi amigo Juanito Laura, que era el único que le gustaban estos temas, y no puede ser tener dos grímpolas cruzadas o en canasta en un mismo club, pues no puede ser. Si el club se unificó como está unido el ABA y el Sporting, tienen que crear una grímpola para esa unión del club, que es el resultado de una fusión. No pueden ser dos grímpolas. Eso como hubiéramos tenido la flota de 15 metros. No hubiéramos tenido la flota más importante del mundo de 6 metros internacional. Y todo eso fue una persona que supo fundar una federación para poder estar en Inglaterra en 1907, en la Conferencia de Londres, supo meterse en todos los entresijos. La regata no la dio Santander. El alma mater de la regata fue Vitoriano, porque Vitoriano ya hizo una relación en Estados Unidos en la regata de 1910, y ya vino ya con una cantidad de amigos que le ayudaron a realizar las regatas. Pues por eso digo que no me puedo olvidar de ninguno, pero esta conferencia hay que acotarlo, porque si no se acaba nunca. Creo que los hemos pasado bastante tiempo, ¿no? ¿Quiere preguntar algo más? ¿Tenéis alguna preguntita más o podemos dar por cerrada la conferencia? Bueno, pues yo quería agradecer en nombre de esta casa y de la Junta Directiva a don Luis por esta estupendísima. A mí me ha ilustrado muchísimo, porque yo, como esto no era lo mío, a mí me has abierto una ventana tremenda para investigar sobre este tema, que me ha parecido súper extraordinario. Y como nos has dicho que tienes para 3 conferencias más, por lo menos una más, al año que viene podríamos disfrutar, ¿no? Y la verdad que nos has abierto un tema súper importante, súper nuestro. Y yo ahora quería preguntarte si se difunde suficientemente este tema, no solamente en Cantabria, sino en España, porque yo oigo mucho de fútbol, de tenis, de tal, pero de ciclismo, de todo, pero de vela, ¿tú crees que se le da la suficiente difusión? No, en absoluto. Desde el punto de vista, además, histórico, para nada. Por eso yo decía al comenzar que Manu es un presidente atípico de la Federación, porque se ocupa de un tema muy importante, saber de dónde venimos, a dónde vamos, y tener cultura naval, que es muy importante, porque no solo es hacer regatas, hacer bastones, que es muy importante, pero todo eso tiene que tener una base y un pozo. Si no, no lo estamos haciendo. Santander tiene una gran suerte con este presidente que tiene. Y creo que en Santander se hacen más cosas que en ninguna ciudad de España que yo conozco. Culturalmente y desde el punto de vista naval y náutico, no hay parangón. Yo he estado en Santander muchas veces, he asistido a conferencias, las he dado, y llenas, arrasas en los sitios, porque están llenos los sitios. Haces una conferencia en el Ateneo y se llena, haces una conferencia en el Marítimo y no cabes, haces una presentación en el club de tenis y lo mismo. O sea que eso quiere decir que no se está haciendo mal en Santander. Ahora, el resto de España, poquísimo, no tiene interés. Bueno, pues yo creo que además de este estupendo presidente de la Real Federación Catalana de Vela, también hay gente muy experta como don Luis, que nos ilumina, y este presidente, sin este complemento tan importante, pues tampoco podría hacer todo lo que se está haciendo. Y yo creo que nos ha demostrado en esta conferencia que hay mucho estudio, mucho trabajo, mucha entrega y mucha vocación hacia el tema de la vela. Así que por todo eso vamos a dar un gran aplauso. Con la fachada de esta magnífica casona que es la sede de la Casa
no tanto como novela, pluma y tal, pero tiene 44 años. Hemos estado 10 años en la Torre de Madrid, nos acompaña hoy el presidente de honor y fundador, hace 44 años, don Eduardo Rodríguez Rovira, y aquí llevamos 33 años en esta estupenda casa. Así que, Fernando, este es para ti. Gracias a vosotros. El autor del libro y os lleváis ese recuerdo que para Reyes es un recuerdo muy bonito. Vamos a adelantar los Reyes también para la Casa de Cantabria porque vamos a entregar el último libro de Don Luis, Los barcos de Juan de Borrón, un marino singular. Sí, Y pues vamos, ahora lo firmamos. nos llevaremos a nuestra biblioteca que tenemos en la tercera planta. En la sala de presidencia tenemos 2 bibliotecas y tenemos todos los libros catalogados y este pues constará y muchísimas gracias. Y además por estas magníficas fotos, que ya me lo había dicho Fernando, pero es que os lo digo con unas fotografías, es que vamos, te queda, yo casi perdí el mensaje por ver las fotos, que me gusta muchísimo el tema de las fotos y son preciosas. Sí. Tiene unas pinturas espectaculares. Algunas son de las que has puesto aquí, ¿no? No, muy pocas. Muy pocas, ¿no? Espectaculares. Pues muchísimas gracias. Sí, para la Casa Cantabria. Vamos a tener que hacer más actividades aquí en la casa porque veo muchos amigos. Sí. Y eso que hoy nos han fallado 4 o 5 compañeros de la Junta que hemos tenido, que 2 de ellos no se encontraban muy bien, en la Junta Directiva se han ido, y otros que siempre surgen tantas cosas en Madrid que bueno. Pero estamos los que tenemos que estar y agradecidos por esta conferencia tan bonita y tan interesante. Muchas gracias. Gracias.